Hola a todos, bienvenidos una vez más. Les habla la profe Lorena Revilla. Eh, Vamos a continuar con la segunda tutoría correspondiente a la semana 2 de la asignatura Intervención en la Discapacidad Físico-Motora. En este segundo encuentro de la semana vamos vamos a abordar unos elementos interesantes que les ayudará a trabajar a concretar el trabajo orientado en la semana uno, ¿sí? Y para ello me permito compartir pantalla en el cual se van a abordar algunos elementos interesantes, ¿sí? Cabe destacar que vamos a centrarnos una vez más en nuestro resultado de aprendizaje que corresponde a la unidad, que es aplica estrategias de intervención eh, educativas diseñadas para personas con discapacidad físico-motora, ¿sí? En este sentido, vamos a continuar con el contenido que guarda relación con la aproximación conceptual a la discapacidad. Y me permito hacerles el recordatorio de la última diapositiva que compartimos en el encuentro anterior, en donde hablamos sobre la clasificación según el origen de la deficiencia motriz, que hablamos acerca de este origen de carácter cerebral, de carácter espinal, de origen muscular y de origen osteoarticular, con algunos ejemplos que son propios de la discapacidad motriz según el origen que se esté presentando. En este caso, vamos a hablar un poquito acerca de aquellos trastornos que cuentan con una afectación cerebral, como la conocida parálisis cerebral, ¿sí? Recordemos que el término fue acuñado por primera vez por Phelps, ¿sí? En el año 1937, y en este caso lo hizo para describir un síndrome que tenía como rasgos esenciales esos trastornos motores precisamente, ¿sí? Pero que estos estaban asociados a otros problemas de carácter, no solamente de carácter motriz, sino que estaba asociado también a una discapacidad intelectual, ¿sí? Es importante establecer que en la actualidad es una de las causas más frecuentes de minusvalía física en la infancia, ¿sí? Y esto implica una existencia de lesión a nivel cerebral que puede darse prenatal, o sea, antes del nacimiento, perinatal durante el nacimiento y la postnatal que sería luego del nacimiento. En este sentido, vamos a ver que este desorden que se produce a nivel permanente, ya sea en el movimiento o en la postura, precisamente como consecuencia de esta disfunción cerebral, tenemos una clasificación en la cual se define aquellas condiciones básicas de la parálisis cerebral que propone García Fernández. Una tiene que ver que esta definición, lógicamente, son características comunes que se han visto por diversas personas que se han dedicado a realizar el estudio de la parálisis cerebral. Y coinciden, ¿sí?, que esas condiciones básicas tienen que ver con la lesión que se encuentra en el sistema nervioso central, que en el sistema nervioso central se habla de que es un sistema que no ha madurado, ¿sí? Y que repercute indiscutiblemente en la afectación en su movimiento y en la postura, ¿sí? Y por otro lado, otra condición básica para ser considerada parálisis cerebral es que la lesión es permanente, aunque a veces puede darse como no progresiva, ¿sí? Ahora, los trastornos con afectación cerebral o parálisis cerebral, como conocemos, se da según los diversos síntomas, como es el caso de la espasticidad, que no es más que el incremento acentuado de su tono muscular,
comporta una gran dificultad de la flexión y extensión y muscular que produce una acción refleja de hipertonía constante, ¿sí? Otro síntoma puede ser la tetosis, que es la dificultad en el control y coordinación de los movimientos voluntarios, y este se caracteriza por las contracciones involuntarias de las extremidades distales. Este puede fluctuar de hipertonía a una hipotonía de carácter general, ¿sí? También otro síntoma es la ataxia, que no es más que aquella dificultad que tiene el sujeto para medir su fuerza, la distancia, la dirección de los movimientos que efectúa, y esto como consecuencia se presentan lentos y torpes, ¿sí? Se caracteriza por las dificultades de adaptación de la posición del cuerpo y de la coordinación de los movimientos voluntarios. Otro de los síntomas es la rigidez, que no es más que la hipertonía que se produce que puede impedir cualquier tipo de movimiento. Y el último son los temblores, que en este caso son movimientos breves, pero rápidos, pero que son de carácter oscilantes y suelen ser también rítmicos. Aquí tenemos algunos ejemplos que nos pueden ayudar a comprender cómo se manifiestan, ¿sí? Tanto la espasticidad, la tetosis, la ataxia, las rigideces o temblores, eh, y cómo los podemos identificar. Otra clasificación es según los miembros que se encuentran afectados, ¿sí? Todos sabemos que estos se clasifican en monoplegia, hemiplegia, en diplegia, en paraplegia, en triplegia y tetraplegia, ¿sí? O monoplegia, ¿sí? Lo podemos encontrar de ambas formas, ¿sí? La monoplegia es cuando la parálisis afecta a una única extremidad. La hemiplegia es cuando afecta un hemisferio, ¿sí? En este caso afectaría el brazo y la pierna del mismo lado. La diplegia se da en ambas extremidades inferiores, ¿sí? En los brazos y en los brazos de forma incompleta, ¿sí? La paraplegia es en las extremidades inferiores, ¿sí? La triplegia cuando existe un brazo menos afectado que los otros tres miembros, y la tetraplegia, que es cuando la afectación se encuentra en las cuatro extremidades, ¿sí? Aquí tenemos, según el tipo de alteración del tono muscular, las espásticas, aquí se localiza en la corteza cerebral, afectando a los centros motores y produciendo gran rigidez muscular, ¿sí? Se presenta en el 75% de 100 casos, ¿sí? Cuando el tono muscular es atetoide, quiere decir que su localización se sitúa en los ganglios basales, ¿sí? Y esto provoca que los movimientos de una persona sean involuntarios, pero además que sean lentos. Y eso suele estar presente en 10 de cada 100 casos, ¿sí? La táxica. La táxica, su localización es a nivel de cerebelo, afecta la coordinación de movimiento y equilibrio, por lo que se produce una inestabilidad en la marcha y grandes déficits en la coordinación oculomanual, ¿sí? Recordemos que la coordinación oculomanual es precisamente la conjugación de el ojo con una actividad con las manos. Y el mixto corresponde, por supuesto, a una combinación de todos los grupos anteriores y está presente en 10 de cada 100 casos, ¿sí? Según el nivel de la afectación, la parálisis ya sabemos que implica un nivel severo de afectación en todas las actividades que expresen movimiento. La paresia también implica una parálisis de carácter ligero o incompleto de algún segmento. La leve se caracteriza por movimientos torpes, fundamentalmente, ¿sí? La moderada se presenta, el sujeto presenta una marcha inestable y dificultades para el control manual y un lenguaje impreciso. Y el severo, pues aquí las personas no tienen deambulación, ¿sí?
y apenas pueden controlar sus extremidades. Y lógicamente esto implica y desencadena en que su lenguaje esté realmente afectado, ¿sí? Tenemos trastornos sin afectación cerebral y aquí tenemos el caso de la poliomielitis, que es un ataque inflamatorio de las astas anteriores de la médula, ¿eh? que produce una parálisis flácida con degeneraciones de músculos incompletos, de músculos completos, dados los efectos de la destrucción de las neuronas motoras, ¿sí? Esto, esto provoca atrofias musculares, aunque sin trastornos sensoriales ni de esfínteres. O sea, independientemente de que eh, esto produce un trastorno motor, que no hay afectación cerebral, el sujeto es capaz de sentir, es capaz de controlar esfínteres, ¿sí? Por lo tanto, a pesar de la afectación, pues es una característica o una, mm, una fortaleza, ¿sí? Que se puede encontrar en esta condición, ¿no? En este tipo de trastorno. Recordemos que las atrofias no son más que el debilitamiento y el encogimiento y pérdida del músculo, que en este caso es causa de una enfermedad o de una falta de uso, ¿sí? Eh, Otra condición en el cual tenemos una afectación eh, un trastorno sin afectación cerebral, porque aquí el origen se encuentra en la médula, ¿sí? Tenemos la espina bífida, que es una de las encefalopatías más características de la infancia, en donde se produce un déficit o desarrollo incompleto del cierre del canal óseo. Como podemos ver en las imágenes, sabemos que el canal óseo por decir, el tubo que impide que la médula pueda salirse de su cauce. En este caso, pues es precisamente eso, ¿sí? No se cierra el canal de la columna vertebral y se produce esta protuberancia que se puede dar tres clasificaciones. Una es la espina bífida oculta, en el cual no se produce ese desarrollo del canal óseo, pero no hay una exposición de la médula. ¿Ok? Ahora bien, en la meningocele también hay un desarrollo incompleto, pero en este caso la médula se produce la protuberancia, pero no hay información que pase a ese espacio. Sin embargo, en la mielomeningocele, como ven en las imágenes, hay una protuberancia, hay un desarrollo incompleto, pero también hay información que pasa por allí, ¿sí? Que es eso amarillito que podemos ver en la imagen, ¿sí? Que no es más que la espina, la médula espinal, ¿sí? La que conocemos como médula espinal. Luego tenemos las miopatías que son de origen muscular. Se trata de una distrofia que se produce en el músculo, es progresiva por una progresiva degradación de la masa muscular y aquí tampoco hay afectación cerebral, ¿sí? Sus causas suelen ser desconocidas. Es importante destacar que aquí la distrofia es un grupo de enfermedades que está provocada por defectos en los genes de una persona, ¿sí? Y con el tiempo esta debilidad muscular disminuye la movilidad y dificulta, lógicamente, su vida cotidiana. Hasta aquí yo les presento algunos elementos que guardan relación con estas características y esta clasificación según el origen. Si tuvieran alguna duda o alguna inquietud, estaré atenta a sus comentarios. Sin más que añadir, eso ha sido todo.